Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, espero que estén creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de homilética completo con el objetivo de aprender a predicar la palabra de nuestro Dios. Esta es la clase número 5 que consta de varios videos más cortos en los cuales iremos explorando algunos aspectos importantísimos de la predicación. Y en esta ocasión, este tema se denomina 7 pasos para interpretar un texto de la Biblia correctamente. Así que si te interesa saber, te pido por favor que te quedes mirando este video, no te olvides de darle me gusta, de suscribirte al canal, de unirte a esta gran familia espiritual. Así que bueno, si estás listo, vamos a empezar. Muy bien. Cuando hablamos de interpretar un texto de la Biblia, es necesario saber todo lo relacionado a ese texto. Especialmente aquellas personas que están empezando en el mundo de la predicación de la palabra. Si tú eres nuevo, mira, este video te va a servir un montonazo. Va a ser, mira, para chuparse los dedos. Así que presta atención y toma lápiz y papel si eres nuevo en la predicación. Y si te cuesta por ahí interpretar un texto, te va a ayudar un montón. Así que no te vayas. Lo primero, antes de ver los 7 pasos, algunos aspectos introductorios es que para interpretar un texto debemos de conocer todo lo necesario de ese texto, para estar empapados y a la hora de leer poder entonces conocer los distintos aspectos y los matices y los porqué de ese texto. Pero no solamente eso es importante. También debemos de saber que la interpretación de la Biblia tiene una importancia y una relevancia que vale la pena destacar. Como predicadores de la palabra debemos interpretar correctamente un texto. ¿Por qué? Recuerda que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que si yo voy a interpretar la palabra de Dios, debo de hacerlo de la mejor manera, porque si no puedo hacer mentiroso al Espíritu Santo. Así que interpretar es sumamente una tarea importantísima. Y yo te pido, en el nombre del Señor, que también la tomes con la importancia que merece. No lo tomes a la ligera, tómate tiempo cuando quieres interpretar un texto de la Biblia. Recuerda que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y dado que la palabra fue inspirada por el Espíritu, necesitamos del Espíritu para interpretar la palabra. Que Él nos diga cuál fue la intención que tuvo para decir lo que dijo a través del apóstol o del profeta. Número 2 que debemos de considerar en aspectos introductorios. Ahora vamos para los 7 pasos. No te preocupes, no te tomes ansioso, no te tornes ansioso. Ya vamos a llegar, pero vale la pena mencionar esto. Otra cosa importante es la honestidad. Cuando interpretamos la palabra de Dios debemos ser honestos. ¿Qué significa eso? No hacer decir lo que la Biblia no dice. Honestidad al interpretar la Biblia. Hace unos días hice un video de lo que nunca debemos hacer cuando predicamos y mencionábamos y veíamos un video de un pastor o supuesto pastor o un predicador, no sé quién es, pero me apareció ese video de que ponía a decir la Biblia lo que la Biblia no decía. Eso es no ser honesto. Debemos ser honestos cuando interpretamos la palabra, y si la Biblia dice que David tomó 5 piedras y que venció con una Goliat, no debemos suponer ni hacer conjeturas que la Biblia no nos habilita a hacer. Honestidad intelectual y honestidad
espiritual. Por otro lado, también vale la pena el respeto que le debemos de tener a las Escrituras. Saber que yo no soy el que le voy a enseñar a la Biblia, sino que la Biblia debe de enseñarme a mí. Y para ello se necesita humildad. ¿Qué significa humildad? Que si yo estoy estudiando algo y llego a una conclusión distinta a la que yo quería, debo de aceptar la palabra y no obligar a la palabra a que acepte mis ideas preconcebidas. Y ese es el último de los puntos que deberíamos tener en cuenta. No tener preconceptos al estudiar la Escritura. Si yo quiero saber sobre un tema, no debería tener preconceptos, porque los preconceptos no son bíblicos y no son buenos, porque me pueden llevar a conclusiones erróneas y a violentar el texto de la Biblia. Así que humildad, respeto y no tener preconceptos. En esta primera parte de estos 7 pasos que nos ayudarán a interpretar un texto de la Biblia correctamente, como para tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora vamos a ir a los 7 pasos que nos ayudarán a interpretar un texto de manera correcta. Para esto vamos a utilizar una porción de la Biblia, lo vamos a hacer con ejemplos para que lo tengas en cuenta. Una porción de la Biblia que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿sí? Versículos del 1 al 8. Segunda a Timoteo 4, del 1 al 8. Esa es la porción de la Escritura que vamos a estudiar. Entonces, para interpretar un texto de manera correcta, deberíamos hacerle al texto algunas preguntas que nos ayuden a tomar información, a sacar información, a obligarnos a pensar, a obligarnos a investigar, a hacer esa tarea inquisitiva que nos ayudará a comprender mejor todo lo relacionado con el texto de la palabra de Dios. Y para ello hay que hacerles preguntas al texto. Y vamos a ver estas 7 preguntas, 6 preguntas, y la primera no es una pregunta, pero tiene que ver con algo sumamente importante. Ahora sí, número 1. Lo primero que vamos a hacer es delimitar la perícopa. Cuando vamos a estudiar un texto o una porción de la Escritura, debemos de delimitar la perícopa. ¿Qué significa delimitar la perícopa? O mejor dicho, ¿qué es una perícopa? Una perícopa es una porción de la Biblia que tiene un inicio y un final, en el cual el autor introduce un tema y termina la perícopa cuando el autor comienza otro tema, ¿sí? Es una porción de la Escritura que tiene un inicio y un final. Ejemplo, en las historias de la vida de Jesús. Cuando Jesús dice, y entró Jesús en Capernaum, ahí inicia una perícopa. ¿Cuándo termina esa perícopa? Cuando dice, y se fue Jesús a tal otro lugar. O después de estas cosas. O viniendo, inició o hizo. O viendo. Todas esas palabras nos marcan el inicio de una perícopa. Es la parte donde inicia una historia y donde concluye la misma historia. Ese bloque técnicamente se denomina perícopa. Y en el caso de Segunda a Timoteo capítulo 4, la perícopa comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 8. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está dando una orden, inicia con una orden. Y en el versículo 9 dice, procura venir a mí pronto. Empieza y cambia de tema, ¿sí? Entonces, la perícopa en esta parte comienza del versículo 1 al versículo 8 y esa es la porción que vamos a analizar. Bien, entonces,
Para ello, lo que vamos es hacerle preguntas a ese texto o a esa porción de la escritura que estamos analizando. Muy bien, ¿qué preguntas le vamos a hacer al texto? Primera pregunta, ¿quién lo escribió? Para conocer de ese texto o de esa pequeña porción que vamos a analizar, deberíamos de saber quién lo escribió. Acá nos dice segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo sabemos quién escribió esta porción? Muy bien, nos vamos a la introducción de la carta o del libro y aquí leemos lo siguiente. Dice Pablo, versículo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado. Entonces, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Ya tenemos más información de este texto, de esta porción. Sabemos que Pablo la escribió. No todo lo que encontramos en la Biblia lo escribió la persona que dice. Por ejemplo, muchos salmos no fueron escritos por David, para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el libro de Jueces fue escrito, lo más probable, por el profeta Samuel. Pero ya en Segunda de Samuel, el profeta había muerto, pero se llama Segunda de Samuel. ¿Se entiende? Entonces, es importante saber quién lo escribió para tener una noción del pensamiento de ese autor bíblico. Número 2. ¿Qué escribió? Es la segunda pregunta que vamos a hacerle al texto. ¿Qué escribió Pablo? Pablo escribió esta porción de la escritura que estamos analizando, pero no solamente escribió eso. Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Así que, para saber más sobre dicho autor, deberíamos tener una noción completa de lo que él escribía. En otras palabras, no agarrar una porción y sacar conclusiones efímeras, sino ver el contexto mayor de que este escritor escribió mucho y ver cuál es el pensamiento de este escritor. Por lo cual, debemos de entender que interpretar un texto es una tarea que lleva tiempo. No es una tarea sencilla. Deberíamos, por lo menos si Pablo está escribiendo a Timoteo, deberíamos leer primera y segunda carta a Timoteo para ver qué Pablo le escribió a Timoteo, qué escribió a Timoteo. Entonces, al leerla ambas, nos daremos cuenta qué escribió el apóstol a Timoteo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Qué escribió Pablo? Muy bien, escribió 14 cartas del Nuevo Testamento. Pero aquí estamos en 2 Timoteo, significa que hay una primera. ¿Y qué decía en esta primera carta de Timoteo? ¿Qué dice la segunda carta a Timoteo completa? Para tener un panorama más amplio e enriquecernos a la hora de interpretar un texto de la palabra de Dios. Número 3. O mejor dicho, número 4. Número 1, delimitar la perícopa. Número 2, ¿quién escribió? Número 3, ¿qué escribió? Número 4, ¿dónde lo escribió? Muy bien. Segunda carta a Timoteo fue escrita en Roma. Pablo estaba ya en Roma. Había sido encarcelado, ¿sí? Así como para tenerlo en cuenta. Pablo había sido encarcelado por causa de la palabra de Dios. Era su segundo encarcelamiento. En el primero, Pablo había sido liberado por Nerón, pero ya es su segundo encarcelamiento. O sea, son los últimos días del apóstol Pablo. Y todos sabemos que cuando alguien sabe que está en sus últimos días, dice las palabras más importantes. Entonces, ¿dónde lo escribió? En Roma. Un hombre preso. Inclusive, ahí dice en 2 Timoteo que estaba solo. Solo Lucas estaba con él. Así que podemos ver un hombre, un viejo apóstol, solitario. No solamente solitario, sino viendo el fruto del trabajo misionero que había hecho, todo lo que había cosechado en el Señor.
pero que ahora está en sus últimos momentos y da sus últimas instrucciones, por así decirlo. Entonces, esto fue escrito en Roma. Así que fíjate toda la información que podemos sacar. Hermanos, esto fue escrito en Roma por un viejo apóstol que estaba solo. Las cárceles en aquellos días eran húmedas, eran calabozos, no eran bonitas. En el primer encarcelamiento a Pablo se le había permitido alquilar una casa y de ahí está dar instrucciones, pero ahora era un preso político, por así decirlo, acusado de ser instigador del incendio de Roma. Bien, entonces la pregunta sería, ¿dónde lo escribió esta porción? La quinta pregunta importante es ¿cuándo lo escribió? Pablo escribió esto alrededor del año 66, bajo el emperador Nerón. Se cuenta la historia que Nerón había incendiado Roma con el objetivo de volver a reedificar la ciudad. Era un pirómano maníaco, Nerón, y culpó a los cristianos de este hecho para encontrar una justificación de su accionar de poder reedificar Roma. Y Pablo y Pedro inclusive fueron apresados en esas persecuciones, año 66, y murió en el año 66. Entonces, esto de cuándo lo escribió, en el año 66. Fíjate, es el último periodo, los últimos días del apóstol Pablo, y escribe su última carta. De paso, 2 Timoteo es la última carta del apóstol Pablo, sus últimas palabras, sus últimas instrucciones, sus últimos mandatos, su última visión de iglesia. Entonces es una pregunta que le debemos hacer al texto. ¿Cuándo fue escrito este texto? Entonces sabemos que no fue al inicio de su ministerio, sino al final, en los últimos días. Otra de la pregunta que podemos hacerle a este texto es ¿para quién lo escribió? Y aquí vale la pena a uno saber lo siguiente. La escritura fue escrita en el primer siglo y tuvieron destinatarios específicos, salvo las profecías que Dios mismo dijo en la misma inspiración de ellas que eran para el tiempo del fin. O sea, no eran para los días del profeta ni del apóstol que las recibió, sino para el tiempo nuestro. Pero 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8, no fue escrito en específico para mí, ¿sí? Y quiero que se entienda esto. Fue 2 Timoteo, ¿para quién lo escribió? Para Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, un hijo en la fe, un pequeño pastor, un pastor joven. Es la transición de segunda generación, de cristianos de segunda generación. Pablo, el gran apóstol, forma a un joven pastor llamado Timoteo para que continúe la tarea de la predicación cuando él no esté. Y le da sus últimas instrucciones. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. ¿Para quién lo escribió? Lo escribió para Timoteo, lo escribió para las iglesias de ese entonces y lo escribió para darle aliento a toda la cristiandad de cómo se vive la vida cristiana y cómo se termina la vida cristiana. Entonces, ¿para quién lo escribió? Para Timoteo, para las iglesias de ese entonces y para las distintas generaciones de cristianos que vendrían después. Esa es la número 6. Y la número 7 sería ¿por qué lo escribió? Y esto es sumamente interesante. Esto fue escrito, como te dije, para las generaciones futuras también. Entonces, ¿por qué lo escribió? Para que los cristianos encontraran aliento.
para que los cristianos encontraran gozo en el padecer por Cristo, para que los cristianos vieran que no solamente ellos padecían, sino que también los grandes hombres de Dios, llamados apóstoles, también padecieron por Cristo. Ese es el por qué se escribió estas palabras. Además, estas palabras se escribieron porque en los tiempos de Timoteo también hubieron persecuciones. En los tiempos de Timoteo los cristianos también padecían. También eran arrancados de sus lugares, y al leer las palabras de Pablo, que nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, fíjate lo que dice, he guardado la fe, y por lo demás sé que me está guardada la corona de justicia. ¿Y por qué decimos para aquellos que habían de creer en el futuro? Porque dice: y no solo a mí, sino a todos aquellos que guardan y esperan su venida. Entonces, ¿por qué lo escribió? Porque todos aquellos que vivirían en Cristo Jesús tendrían que padecer persecución, sufrir por Jesús, inclusive dar su vida en sacrificio por Jesús. Así que esas preguntas son muy pertinentes a la hora de interpretar un texto y te ayudarán a tener idea del por qué se escribió lo que se escribió. Y te ayudarán también a enriquecer tu sermón. Te ayudarán a ser un predicador de la palabra de Dios. Así que te lo resumo. Los 7 pasos para interpretar un texto de la Biblia correctamente. Número 1 es delimitar la perícopa. Número 2, ¿quién lo escribió? Número 3, ¿qué escribió? Número 4, ¿dónde lo escribió? Número 5, ¿cuándo lo escribió? Número 6, ¿para quién lo escribió? Y número 7, ¿qué y por qué lo escribió? Y al contestar cada una de estas preguntas, obtendremos las respuestas que necesitamos para interpretar un texto de la Biblia correctamente. Muy bien, mi querido, ¿qué te parece? ¿Te sirve o no te sirve? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que este tema es parte de la clase número 5 de este curso completo de homilética, que es el arte de predicar la palabra de Dios. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima clase. Chao.